La actividad, tanto política como militar, de San Martín en territorio americano dura 10 años, entre 1812, con su regreso al Río de la Plata, hasta 1822, cuando decida ponerle fin a su lugar de protector del Perú y deje su ejército a cargo de Simón Bolívar, para que sea este quien termine el ciclo revolucionario que se había abierto en 1810. El ideal de San Martín es continuar el legado de esa revolución en el campo de batalla, y que además el otro elemento de esa revolución es que esa guerra tiene que ser a escala continental. En ese sentido, lo primero que se le pide a San Martín es que genere este ejército de granaderos, que es el cuerpo de granaderos, el regimiento de granaderos a caballos, que tiene su prueba de fuego en la batalla de San Lorenzo. Y acá también aparece la figura de un San Martín que además además del estratega militar, aparece también la figura política de San Martín, donde es una persona atenta a las cuestiones políticas que se están sucediendo tanto en Sudamérica como en el Río de la Plata, y también lo que está pasando en la metrópolis, sobre todo en España. La batalla de San Lorenzo es importante por el momento político en el que se da esa batalla. En primer lugar, es el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo de San Martín, y es la primera batalla de San Martín en el continente americano. San Martín desde hace un año viene preparando este ejército mucho más disciplinado, mucho más organizado, también con un mejor financiamiento. Esa guerra se da en San Lorenzo porque el regimiento de granaderos vienen desde Buenos Aires siguiendo a través de las costas del Paraná una flota realista que había partido del puerto de Montevideo, y a principios de febrero de 1813 esta flota realista para en las costas de San Lorenzo, y un tanto de manera sorpresiva el ejército de granaderos a caballos los sorprende en el convento San Carlos de San Lorenzo. Es importante desde el punto de vista político porque decíamos que aquellas revoluciones, aquellas juntas de gobiernos que se habían generado en 1810, para 1813 hay un retroceso de esa revolución en el plano americano, y además es también una idea de confirmar tanto la idea de libertad como confirmar que la revolución aún sigue vigente. O sea, si bien no es una batalla que digamos, más allá de la cuestión épica, de la estrategia y de la táctica sanmartiniana, de poner en práctica todo su saber en cuanto a las estrategias militares, lo que es importante también tener en cuenta es el marco político general en donde se da esta guerra. Por eso, cuando el ejército del norte es derrotado en Ayohuma, el triunvirato le da a San Martín la jefatura del ejército del norte, que es un ejército derrotado, que estaba al mando de Manuel Belgrano, y a partir de ahí San Martín comienza a diseñar las estrategias de este plan continental, que consistía en liberar Chile, cruzar la cordillera de los Andes para liberar Chile, y luego dirigirse al principal foco realista que se encontraba en el Perú. Estando en Chile, San Martín es presionado en 2 oportunidades por el directorio para regresar con su ejército al Río de la Plata para dirimir los conflictos que existen entre Buenos Aires y las provincias, y en 2 oportunidades San Martín se niega. San Martín persigue obstinadamente su ideal, su objetivo, que es implementar ese plan democrático, ese plan continental en el Perú, y logra un financiamiento sobre todo en Chile. Parte de 1820 hacia el Perú, y 1820 es un año muy importante por varias
por varias cuestiones para entender cuáles van a ser los gestos de San Martín. En primer lugar, 1820 es el año en el que en el Río de la Plata cae el Directorio, producto de estas luchas entre Buenos Aires y las provincias, ¿no? Es conocido este año como la anarquía del año 20. El otro hecho importante en 1820 es que en España hay un gobierno que adscribe y restablece la Constitución de Cádiz. Y este periodo es muy importante porque San Martín lee que esto puede, en cierta forma, dividir al bando realista en Perú. Y en Perú nos vamos a encontrar con un San Martín distinto, con un San Martín mucho más diplomático, un San Martín que intenta en primera instancia hacer una alianza con el sector realista. En 1821, en julio de 1821, San Martín entra a Lima sin gran resistencia del ejército realista. Lo que rápidamente hace en Perú es declarar la independencia y conformar un protectorado en donde él se constituya como el protector del Perú. San Martín entiende que la alianza que a él le permitió declarar la independencia es una alianza que se asienta sobre este sector conservador, que es la élite peruana, por lo tanto no está de acuerdo con la idea de las ideas republicanas que sí va a tener Simón Bolívar. En este sentido, como el ejército realista sigue siendo muy fuerte, sobre todo en el sector de la sierra, en el sector del Alto Perú, San Martín necesita del ejército bolivariano para terminar definitivamente con el ejército realista en América, precisamente en Perú. De allí es que se da esta famosa y enigmática entrevista entre San Martín y Bolívar en Guayaquil en 1822. Sobre esta reunión, sobre esta entrevista entre San Martín y Bolívar, cuando leemos este San Martín, San Martín en tanto prócer argentino, se entiende que Guayaquil funciona como una especie de límite a esa idea del prócer, ¿no? O sea, pareciera que el proyecto bolivariano es un contrapunto a la idea de San Martín. No podemos saber bien, más allá de esta obstinación de la ciencia histórica de intentar develar qué es lo que pasa en esta entrevista entre San Martín y Bolívar, pero sí podemos analizar muchos de los gestos posteriores. Esos gestos tienen que ver con que San Martín renuncia a su rol de protector del Perú, deja su ejército a disposición de Bolívar, quien junto con Sucre en 1824 terminan este ciclo revolucionario en Perú. Lo importante de la historia es poder problematizar, poder ubicar en el contexto, en la escena política en el cual se desarrollan las estrategias y el accionar de San Martín, partiendo del ciclo revolucionario que se abre en el Río de la Plata con la Revolución de Mayo en 1810, y ese primer ciclo revolucionario se cierra con la batalla de Ayacucho en 1824.